Y bien, vamos a pasar ahora a Puerto Rico, donde ya se siente la furia del huracán María, que tocó tierra hace solamente unos instantes. Cuando llegó el huracán María no estábamos tan preparados. Y realmente no nos imaginábamos que iba a dar tan duro. Y el huracán azotó. El país completo continúa sin energía eléctrica y hay mucha angustia entre los residentes. Por otro lado, también el presidente Trump ya declaró el país en zona de desastre y pues también estarán enviando esa ayuda federal. Y con María ya era la quinta vez que yo perdía todo. Estábamos aquí sin agua, sin luz. Y lo más preocupante era que uno comienza a ver que la comida comienza a escasear. Y el huracán inundó nuestro local, que era un restaurante bastante cerca del océano. Se fue la electricidad, perdimos muchas cosechas, se inundó. El servicio de energía eléctrica era algo del otro mundo que no servía. Gran parte de la destrucción vino después del huracán. Hubo una falta de respuesta a esta emergencia. Y ahí es que yo creo que el pueblo de Boriquén se dio cuenta que quien único se va a salvar somos nosotros mismos. Ya nos dimos cuenta que no podemos esperar por nadie. Es nuestra responsabilidad nosotros hacer lo que tengamos que hacer, lo que sea necesario, para que cuando venga otra emergencia, otro huracán, nosotros estar preparados antes, durante y después del huracán. En el 1976 fue la que le entregaron la casa a mi mamá. Aquí me crié. Cuando vino el huracán María, que eso fue algo desastroso para todos. En mi familia éramos como 12 y es bien preocupante tú traer una familia en esas condiciones. Y por eso me decidí ir y mudarme para Estados Unidos. Hay muchas personas, no fui yo la única. En el 2020, cuando comenzó la pandemia, compré un pasaje y ahí me vine para Puerto Rico. Cuando me fui por María, sí fue por una tragedia, pero regresé por otra tragedia. Porque cuando yo era niña, que corría estas calles, las personas que viven ahora eran las que nos cuidaban. Ahora es mi turno de cuidarlos a ellos. Han habido veces que hemos tenido que subirnos a los techos de las casas. Aquí nos han sacado a nosotros con soga. La mayoría de las veces que tenemos las inundaciones, eso sucede a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y cuando te levantas estás en un charco de agua. Estamos hablando que puede ser cuestión de vida o muerte, porque tú puedes tener personas que estén conectadas a aparatos médicos y si no tienen luz, hasta ahí llegan. Eso no es algo nuevo. Pero la manera que lo estamos teniendo ahora, eso ha comenzado desde que entró Luma. Cientos de puertorriqueños se congregaron hoy frente a la calle Fortaleza del Viejo San Juan. Esto para una protesta en contra de Luma Energy. Luma está ocasionando que los hospitales se apaguen. Está ocasionando pérdidas a los negocios, está ocasionando daños a la comida, a los enseres. Luma llegó en un momento crítico, en un momento donde tenemos la infraestructura totalmente débil. Al principio había un poco de esperanza, vamos a traer una compañía diferente, va a hacer las cosas diferentes, esto va a mejorar. Pasa el segundo año y ya uno empieza a ver cómo ese apoyo se va restando cada vez más. Este año estamos viendo muchas más fallas eléctricas, así que no solo que no está mejorando, es que está empeorando la situación. No tienen experiencia, no saben cómo trabaja Puerto Rico. En vez de buscar gente que ya estaba trabajando con la energía eléctrica anteriormente, buscaron gente nueva que no tienen idea cómo corre esto.
como el sistema está interconectado entre sí, otra cosa que ocurre es que cualquier cosa que pase en el sur afecta a las plantas del norte. Así que, digamos, tú pierdes una línea muy grande del sur, las otras plantas grandes para autoprotegerse, porque no pueden responder a la demanda energética tan alta que hay en el norte, también se sale de la red. Y eso es lo que nos ha ocurrido en varias ocasiones, que hace que el país quede totalmente a oscuras. Tenemos que buscar que esa producción de esa energía sea local. Nosotros aquí en Salinas tenemos la termoeléctrica que produce energía, pero esa energía que producen se va para San Juan. La generación eléctrica no necesariamente fue el problema luego del huracán María. Nuestro sistema centralizado fue el problema, que la mayor parte de la generación de energía se da en el sur de Puerto Rico. El consumo se da en el norte. Una de las cosas que nos sucede constantemente es que cuando pasa un huracán, una línea que se nos cae deja al país básicamente a oscuras. Estamos aquí en Salinas, al ladito de nosotros está Santa Isabel. Llevan las últimas 2 semanas sin luz. Y Luma acaba de notificar que van a tardar 3 semanas en poderle conectarle la luz nuevamente, que es algo bien alarmante. Esto es una comunidad que ha sido atropellada durante los años y nadie nos ha ayudado. Y por eso mucha gente prefiere irse a otro lado, a Estados Unidos, que seguir viviendo aquí. He vivido en Estados Unidos en 2 ocasiones. A los 3 años de edad, mi familia se mudó de Puerto Rico a la Florida y estuve allá por 7 años. Y me fui nuevamente a vivir a la ciudad de Nueva York, a estudiar arquitectura. Y me di cuenta que calidad de vida, de la forma que yo la definía, era algo que yo iba a poder tener más en Puerto Rico que en una ciudad como Nueva York. Y me regresé con muchas ganas de crear y de trabajar en proyectos, pero desde aquí. En ningún momento de mi vida yo pensé que yo iba a manejar un restaurante. Había un área en donde podías comprar cosechas y se popularizó bastante porque no había un espacio en aquel momento como ese. Éramos conocidos como un lugar único donde único podías comer sano, todo local, todo a base de cosechas ecológicas. Y ahí estuvimos hasta el huracán María. Ya luego del huracán, el local estaba destruido. Nos dimos cuenta que los agricultores no tenían nada y que se habían devastado las siembras. Y no se nos puede olvidar quién produce nuestro alimento, ¿no? Porque si no, vamos a hacer un espacio completamente dependiente de lo que traen en un barco de afuera, que no es la mejor calidad. En el caso de Puerto Rico, wow, el 90% es importado. En 50, 60 años nosotros abandonamos completamente la agricultura. Ahora mismo definitivamente más de un 90% de nuestra comida se importa. No siempre fue así. En los años 50, cuando se forma lo que hasta hoy en día tenemos, que es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hubo todo un movimiento para sacar la gente de los campos a las ciudades, para industrializar la economía. Y a partir de ahí también está esta entrada de los supermercados americanos. 81% de la compra que se hace en un supermercado. Se reciben 10 barcos todas las semanas y con eso llenamos las góndolas. Pero deberíamos estar apostando a una mayor seguridad alimentaria local, en vista de que con cualquier emergencia global, como vimos con la pandemia, lo primero que cortan son los barcos. Hoy viene un huracán, mañana tengo que comer. Y las cosechas tardan en crecer. Así que ahí decidimos, este no es el momento para reabrir. Vamos a pausar el departamento de la comida como restaurante y vamos a dedicarnos ahora a darle apoyo a quienes han sido la base de este proyecto, que son quienes siembran. Y toda nuestra misión eran estas cosechas. Nos fuimos a viajar por toda la isla en una guaguita que le llamamos la guagua solidaria, y donde montábamos un montón de herramientas, donde montábamos voluntarios, donde nos llevábamos semillas y terminamos visitando sobre 80 proyectos en ese año y medio. Conocimos
así, bien de cerca, cuáles eran las necesidades de los agricultores aquí. Y de ahí sale lo que es el Departamento de la Comida hoy día. Todos los jueves hay almuerzo aquí para personas del barrio y vienen personas de otros barrios incluso y hasta de Caguas Urbe a buscar almuerzos aquí. El Departamento de la Comida no es restaurante, no es tienda. Es un oasis alimentario dedicado a la soberanía alimentaria con herramientas compartidas, con semillas comunitarias, con el vivero, con una cocina que puede funcionar antes, durante y después de varios diferentes tipos de desastre. Este espacio aquí es la agroteca. En momentos de tormenta es cuando más se activa, porque después de un huracán, estas herramientas son las que abren camino. Este sistema de luces instaladas por nosotros mismos, que nos entrenamos en energía solar, está conectado a esta batería. En un momento en donde se va la energía eléctrica de las redes, tenemos una manera de accesar energía eléctrica bien sencilla. Yo no sabía mucho de energía solar hasta María. Empezamos a conocer más de energía renovable y energía solar y empezar a ver cómo lográbamos la conexión entre entidades que se dedicaban a energía solar y agricultores. Porque obviamente la soberanía alimentaria y la soberanía energética van de la mano. La generación debe estar cerca de donde se va a estar utilizando. Y así la comunidad tiene control. Y el vivir lo que vivimos en María, decidimos empoderarnos para mejorar una calidad de vida de nosotros mismos. Ahí fue que decidimos hacer una cooperativa, que es la Cooperativa de Energía La Margarita Aveino Coop. Y en esa nos proponemos instalar sistemas solares en diferentes casas de personas que de otra manera no hubieran tenido los recursos económicos para instalar un sistema de energía renovable. Del programa de nosotros de la cooperativa, 7 residencias ya tienen sus paneles. Más aquí en el centro comunal, que va a ser nuestro centro resiliente. Para cuando haya emergencia, aquí entonces todos los residentes pueden venir, cargar sus celulares, si tienen equipo médico, darse su terapia, y tenemos nevera, poner sus medicamentos en la nevera. Esa es la idea. Aquí primero lo que tenemos es el sistema de nosotros, que son las baterías, el inverter, para que nos dé energía solar aquí al centro comunal completo. Pues recibimos los equipos de una manera, subvenciones o donados, se los ponemos a las personas en la residencia y ellos solamente van a pagar una pequeña cantidad, que eso es de operación y mantenimiento. Lo amarillo es lo que el sol está produciendo y lo azul es lo que la persona está consumiendo ahora mismo. Esto nos ayuda a monitorear que todo esté trabajando adecuadamente. Y es un sistema, lo que se conoce medición neta. Está conectado al grid. Nosotros vamos a generar más energía que se puede usar como crédito. Cuando usted pega estos 2 botoncitos que está aquí, dice Luma, el verde, green, Luma. Si se fue la Luma, tengo batería. Hasta 4 días me dura la batería, hasta 4 días. Son equipos que van a estar microgrid ready. Y así nos hace más resilientes, porque cualquier cosa que pase a uno, tenemos el resto de las casas produciendo. En este tipo de proyectos, todo el mundo que tenga un techo, que quiera contribuir, le ponemos las placas y es lo que se llama una red inteligente, que todo el mundo va a estar produciendo y envía la energía a un sitio central, que aquí sería nosotros nuestra oficina. Que lo más importante aquí es que queremos hacer justicia energética. La justicia energética es que estas personas que no cobran lo suficiente tengan también derecho a tener un sistema de energía renovable. Hacer una instalación en una residencia promedio puede costar $25,000. Digamos que actualmente sobre 3,000 personas mensualmente instalan sistemas solares en su casa. Pero yo no me atrevo a decir que está ocurriendo una solución, porque son soluciones individuales. Las personas que tienen poder adquisitivo se están salvando porque pueden. Los que han podido organizarse están salvándose porque pueden. Entonces tenemos que preguntarnos quiénes son esas personas
que no están resolviendo este problema. Bueno, siguen siendo las personas pobres, las personas vulnerables, que fueron las mismas que murieron luego del huracán María. Y un poco la política pública debe ser ayudar a esas personas. Yo creo que durante mucho tiempo la razón fueron fondos. Aprendí en el proceso que hoy tenemos miles de millones de dólares sobre la mesa y seguimos teniendo los mismos problemas. Pues entonces no era el asunto de los fondos. Es que hay unos asuntos políticos muy complejos que no se están atendiendo. Yo creo que Puerto Rico es un país rico, mal administrado. Luego de las emergencias, del huracán María, de la pandemia, la cantidad de dinero en ayudas federales que se han recibido aquí jamás se ha visto una cosa como esa. Eso explica por qué 6 millones viven afuera. El ver tantos fondos federales que llegan aquí y no se ven dónde están. Los fondos llegan al gobierno y ellos deciden qué proyectos van a hacer, sin consultar la comunidad. Es tanta la burocracia que tardan años en implementar los proyectos. Literal, nosotros creamos el Departamento de la Comida con ese nombre tan institucional como una crítica y diciendo a través del hacer, ¿verdad? El poder decir no solamente esto es lo que está mal, sino así se hace. Pues nosotros comenzamos el proyecto con una donación que nos dio el municipio de Salinas. Ahí ellos nos donaron $75,000 y en ese mismo momento nosotros aplicamos para un premio de Hero S, que era de American Made y de Departamento de Energía, y ganamos ese premio y fueron $255,000 que ganamos aparte, y con eso pues pudimos comenzar a poner las placas. Organizaciones sin fines de lucro, luego el huracán María, han jugado un rol sumamente importante en el desarrollo de proyectos de energía renovable en Puerto Rico. Sin esos fondos, la realidad es que con fondos gubernamentales ha ocurrido, pero no ha sido suficiente y no al ritmo que nosotros esperamos que ocurra. Nuestra meta es poder replicar lo que estamos haciendo aquí en La Margarita en otras comunidades, porque yo creo que el gobierno federal tiene más esperanza en las comunidades, en los líderes comunitarios, que en el mismo gobierno de Puerto Rico. No tenemos tanta burocracia y hacemos lo que tenemos que hacer rápido. Que se vea que ese dinero que llegó se usó. Empezamos, gracias a recibir estos fondos o estos incentivos, a crear una cocina con una línea de productos. Empezamos a poder pagarle a las personas de nuestro equipo pago justo, no mínimo. Una de las misiones es crear trabajo y bien pago. Lo que queremos hacer es generar un nuevo andamiaje donde estos muchachos, nuestros hijos, nuestros nietos se queden en Salinas. Los que decidimos quedarnos en Puerto Rico es el acto de rebeldía más grande que tú puedas hacer. Yo tengo mucha fe en los jóvenes que están saliendo a flote aquí en Puerto Rico. Hay una cepa de jóvenes que sí tienen conciencia, que sí tienen esperanza, que no se quieren ir para Estados Unidos. Y esos son los jóvenes que yo tengo esperanza de que van a cambiar el futuro de Puerto Rico.